El vasto mundo en el que vivimos está lleno de innumerables y nuevos comienzos. El sol que se eleva al amanecer, un bebé que nace y rompe en llanto, o los brotes que emergen atravesando la tierra fría en primavera, todos son inicios. Sin embargo, lo importante no es el comienzo, sino hacia dónde se dirige ese final. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Nacemos, aprendemos, trabajamos, amamos y vamos sumando años uno tras otro. En medio de todo eso vivimos ocupados sin descanso, pero en algún momento nos enfrentamos a una pregunta como esta: ¿quién soy yo? ¿Por qué existo yo realmente? ¿He surgido por pura casualidad? ¿O soy simplemente un ser hecho de efímero polvo? ¿Saben ustedes la respuesta a esta pregunta? ¿O simplemente viven sus vidas sin detenerse a pensar en quiénes son, de dónde provienen exactamente y hacia dónde se dirigen en este vasto universo, sin mostrar ningún interés genuino en estas cuestiones fundamentales? En el mundo ciertamente existió un comienzo. Pero, ¿fue ese comienzo realmente una casualidad? El aire que respiramos, la tierra sobre la que estamos de pie, incluso ese instante en que nos miramos a la cara y compartimos un momento, todo eso es el resultado de una mano invisible que lo ha tejido todo de manera precisa y ordenada. Debemos darnos cuenta de ello. Lo damos por sentado, pero si nos detenemos un momento a observar, nos damos cuenta de un hecho asombroso. La realidad misma en la que vivimos ya es una huella de una palabra, una evidencia de un orden diseñado. Ningún registro existente en el mundo explica claramente el origen de este universo, pero solo la Biblia lo declara. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y sorprendentemente, toda esta realidad que ahora vemos, oímos, tocamos y en la que vivimos, da testimonio por sí misma de la veracidad de esa palabra. Las criaturas del mar, las aves del cielo, los animales de la tierra y las personas, todos existen y viven en orden, tal como está registrado en la Biblia. Esto muestra que la Biblia no es solo un símbolo religioso, sino la palabra de la verdad que abarca la realidad y la historia. Entonces, piénselo por un momento. Si el principio del pasado fue real, entonces el final que aún no ha llegado también será, sin duda, una realidad. La historia no es una coincidencia, sino que está basada en un diseño invisible, y el camino de ese diseño se extiende desde el principio hasta el final como un gran flujo. Por eso, hoy, en este camino, debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué es lo que estoy mirando mientras vivo ahora? ¿Hacia dónde exactamente estoy caminando en este preciso momento de mi existencia? ¿Y dónde se encuentra realmente el final de mi vida, el desenlace de mi camino? La historia que vamos a compartir hoy trata precisamente sobre ese final. O tal vez es una historia sobre un nuevo comienzo que va más allá de ese final. Que este sea un tiempo de bendición en el que la vida de ustedes que se derrumbó se levante, en el que los significados dispersos se reconecten y la razón de su existencia perdida sea restaurada por la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Les bendigo para que así sea. Esto es precisamente el tema que vamos a compartir hoy. El comienzo de la nueva creación, la historia de una vida que se completa en Jesucristo. Queridos todos, la historia de la humanidad es, por un lado, un registro de civilizaciones brillantes y avances, pero si miramos en lo profundo, siempre ha sido también una historia de heridas e imperfección. ¿Por qué, a pesar de acumular tanto conocimiento, seguimos viviendo con ansiedad? ¿Por qué hablamos de amor y, sin embargo, odiamos, clamamos por la paz y aún así no podemos detener la guerra? La respuesta se encuentra si retrocedemos hasta el principio, al inicio de la creación de la humanidad. En el principio, el ser humano era perfecto. No era simplemente un ser formado del polvo, sino una criatura en la que residía el aliento de Dios. Vivía en armonía con la naturaleza y en relaciones abiertas hacia los demás. No sentía vergüenza de su propia existencia y, junto con todas las criaturas, vivía de manera admirable dentro de un gran orden. En aquel entonces, el ser humano vivía maravillosamente, recibiendo la vida, las relaciones, el amor y el orden que Dios le daba.
Sabían que no eran los dueños de sí mismos, sino que pertenecían a Dios. Por eso no había temor en ellos y en su corazón reinaba una paz perfecta. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis vemos el trágico punto de inflexión de la humanidad. Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado entró en el mundo. La Biblia dice lo siguiente en Romanos capítulo 5 versículo 12. Leemos todos juntos una vez, vamos a leerlo en voz alta y despacio. Adelante. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Amén. Cuando el pecado entró en el hombre, desde ese momento el hombre deseó desesperadamente convertirse en un ser que tiene, no en un ser que recibe. El deseo de aferrarse a la vida que pertenece a Dios como si fuera propia, ese fue el comienzo de la caída. El ser humano quiso convertirse en su propio dueño y pensó que podía vivir bien sin Dios. En ese instante la relación con Dios se rompió y toda armonía y orden se desmoronaron. Así fue como el pecado entró en el mundo y desde aquel día la historia de la humanidad no es simplemente el desarrollo de la civilización, sino el largo y doloroso vagar del hombre alejado de Dios que ha quedado registrado. Cuando la relación con Dios se rompió, las personas comenzaron a buscar algo que pudiera reemplazar a Dios. La riqueza, el poder, la fama, el conocimiento, todos fueron intentos de llenar ese vacío, pero al final siempre les esperaba el vacío existencial. Las huellas de esta caída continúan hasta el día de hoy. La codicia, el egoísmo y el deseo de competir para superar a los demás son cosas que llevamos con nosotros desde que nacemos. Sentimientos contradictorios que, aunque amamos, también causamos heridas. Todo esto es, en realidad, la sombra del pecado. El pecado no es simplemente un error. Es la naturaleza humana de intentar vivir sin Dios, la tendencia del corazón a querer ser el centro por sí mismo. Por eso la Biblia dice lo siguiente: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El mundo en el que vivimos hoy sigue estando bajo la influencia de ese pecado. El ser humano sigue intentando cambiar el mundo con sus propias capacidades, pero probablemente hemos sentido que al final eso solo nos lleva a una mayor sensación de vacío y división. Aunque la vida se ha vuelto más cómoda, nuestros corazones de manera extraña se sienten más vacíos y más solos. Hemos acumulado conocimiento, pero curiosamente toda nuestra sabiduría parece haberse desvanecido. Esa es precisamente la realidad del ser humano alejado de Dios. La caída del ser humano no es un hecho que ocurrió una sola vez, sino una historia en tiempo presente que sigue repitiéndose incluso en este mismo momento. Y el final de esta historia es que solo en Jesucristo podemos nacer de nuevo y ser renovados. Por eso, el relato de la creación del ser humano en el Génesis no es simplemente un acontecimiento del pasado, sino que también está profundamente conectado con nuestra realidad y debemos ser conscientes de ello. Hoy debemos comprender claramente por qué no podemos adorar a Dios, por qué primero nos sale la queja antes que la gratitud y por qué amamos más nuestra propia gloria que la gloria de Dios. Oro para que hoy, en sus vidas, la historia de la alabanza, interrumpida por el pecado, esa separación sea cortada y reciban la bendición de la restauración. Génesis da testimonio de la creación en el principio y Apocalipsis da testimonio de la nueva creación al final. Estas dos palabras atraviesan el tiempo, el principio y el fin, y nos muestran claramente de dónde venimos y hacia dónde vamos en nuestra vida. La Biblia lo declara claramente. Está claramente registrado que en el sexto día Dios hizo a los animales de la tierra según su especie y finalmente Dios creó al ser humano a su imagen, es decir, a imagen de Dios, y creó al hombre y a la mujer. El ser humano no es simplemente una de las criaturas creadas, sino el único ser hecho a imagen de Dios. Esto significa que el ser humano es una existencia distinta de las demás criaturas y que ha recibido la misión de gobernar la tierra como representante de Dios, de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra.
Hoy en día, los evolucionistas afirman que el universo comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años a partir de la nada con una explosión, es decir, el Big Bang. Pero todos, ¿qué significa una explosión? La explosión implica destrucción y desorden. Jamás el orden absoluto y la belleza pueden surgir de una explosión. Podemos darnos cuenta de que nuestra Tierra está situada sobre un asombroso equilibrio capaz de albergar vida. ¿Cómo es posible que la Tierra flote suavemente en medio del universo? La distancia entre el Sol y la Tierra, la composición de la atmósfera, la velocidad y la inclinación de la rotación. Si cualquiera de estos factores se desviara, aunque sea un poco, la Tierra caería en lo profundo del universo. Incluso una sola célula humana está compuesta de información genética precisa y dentro de ella cientos de miles de millones de códigos funcionan de manera ordenada. Se supone que estos cientos de miles de millones de códigos evolucionaron gradualmente durante decenas de miles de años. Esto no es el resultado del azar, sino la huella de un diseñador que nos creó a los seres humanos. Ninguna forma de vida puede existir sin un orden inteligente. Los evolucionistas dicen que evolucionamos el hecho que un pez de alguna manera quería salir fuera del agua, asomó su cabeza y de repente le salieron patas delanteras. Así está escrito en sus falsos artículos científicos. Le sale una pata delantera, luego otra pata delantera, después una pata trasera. Pero los peces respiran con branquias y para convertirse en un animal terrestre necesitarían desarrollar pulmones. Entonces dicen que las branquias evolucionaron poco a poco hasta convertirse en pulmones. Los evolucionistas simplemente ignoran cualquier debate con los creacionistas. Nosotros lo llamamos el eslabón perdido. En este mundo no existe ningún eslabón intermedio. No podemos creer en absoluto que los seres humanos hayamos evolucionado de esta manera, como afirman las teorías de la evolución. La Biblia ya lo declara. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, el origen del universo no fue una explosión, sino la palabra de Dios. No fue el caos, sino un plan. No fue casualidad, sino intención. Por eso la Biblia dice que Dios vio que era muy bueno. Incluso las leyes de la naturaleza que menciona la ciencia, al final, no pueden existir más que como evidencia del orden de Dios, como prueba de este mundo creado por Él. No somos el producto de la evolución, sino seres nobles creados a imagen de Dios. Sin embargo, el orgullo humano nos alejó de Dios y como resultado, el mundo creado se derrumbó. El medio ambiente ha sido destruido, las relaciones se han roto y la sociedad humana está llena de desgracias y guerras. La tecnología científica ha avanzado, pero el alma de la humanidad se ha vuelto cada vez más vacía. Aunque el mundo entero está conectado por Internet, el corazón de las personas se encuentra cada vez más aislado. Esta es precisamente la realidad de la caída. Sin embargo, Dios nunca renunció a su propósito original. El Apocalipsis muestra cómo la creación, rota por la caída y el pecado, es restaurada a una nueva creación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Leamos todos juntos. Comencemos. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Amén. Jesús dice que en este lugar, donde Él está con nosotros, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Todo el sufrimiento y las consecuencias de la muerte que entraron por el pecado humano desaparecerán por completo, y en el cielo se realizará una restauración y consuelo perfectos. Para aquellos que no conocen a Dios ni creen en Él, esto es sin duda motivo de burla y escarnio. Sin embargo, la nueva creación no es una restauración y un estado aún más glorioso que antes. Es entrar en una relación íntima en la que caminamos eternamente con Dios, quien enjuga nuestras lágrimas. Este es el clímax de la historia de la redención. La presencia perdida en la creación es restaurada para siempre en la nueva creación. La historia de la redención se refiere a la obra de salvación por la cual Jesucristo, al cargar con nuestros pecados y morir en la cruz en nuestro lugar, murió y resucitó y otorga la vida eterna a quienes creen en el nombre de Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 nos dice siguiente. Este es el texto de hoy. ¿Lo leemos todos juntos? Comencemos.
De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amén. La misión de dominio dada a la humanidad en Génesis fue completamente rota cuando el pecado y la muerte entraron a través de la caída del hombre. La imagen de Dios fue dañada y la misión dada a la humanidad fue completamente rota. De esta manera, los humanos, que deberían haber gobernado según la voluntad de Dios, terminaron atrapados en el pecado y perdieron su derecho a gobernar. Sin embargo, el plan de Dios no terminó ahí. La misión de que la humanidad conquistara y gobernara la tierra, a pesar de la caída, se cumple nuevamente en aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo a través de la cruz y la resurrección. Ellos son restaurados como nación y sacerdotes y llegan a reinar delante de Dios. Esto significa que la misión de dominio dada a la humanidad en el Génesis no se limita simplemente a una dimensión terrenal, sino que se perfecciona en aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, culminando en la autoridad real y la gloria sacerdotal del nuevo cielo y la nueva tierra. Esto muestra que el propósito de la creación del ser humano se cumple de manera definitiva en Cristo. Así, el Génesis y el Apocalipsis no son relatos separados, sino una sola historia de Dios que conecta el principio y el fin. Por eso, el pasaje de hoy revela que la creación del ser humano y la nueva creación no son eventos separados, sino que forman un solo drama conectado dentro de la historia redentora de Dios. Desde el inicio de la creación hasta la consumación de la nueva creación, todo fluye en torno a Jesucristo y finalmente los creyentes, llamados a ser la esposa de Él, compartirán juntos la gloria del reino de Dios. Queridos y respetados todos, el ser humano nació en la perfecta creación que Dios le dio, pero por orgullo perdió ese orden. Como resultado, el mundo cayó en el caos y la humanidad quedó atrapada en el yugo del pecado y la muerte. Sin embargo, Dios no abandonó ese mundo destruido. Al contrario, Él mismo entró directamente en medio de ese mundo. Ese es Jesucristo. La Biblia lo proclama así claramente. Es el versículo 16 de Juan. Leámoslo todos juntos. Comencemos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todos, cuán a la ligera dejamos pasar estas palabras. ¿Lo consideran simplemente un versículo que han escuchado alguna vez, uno de los pasajes representativos de la Biblia? Sin embargo, estas palabras no son una simple frase. Esto es un clamor desgarrador y profundo de Dios. Un grito que brota con intensidad de su corazón roto. Dios amó verdaderamente a este mundo con un amor inmenso. ¿Qué clase de mundo es este para que Dios lo haya amado? Este mundo es un lugar que se rebela contra Dios, deshonra su nombre y donde las personas se odian y se matan entre sí. Un mundo caído donde viven personas endurecidas que solo se aman a sí mismas y buscan su propio beneficio, capaces de traicionar incluso a Dios o matar a cualquiera por su propio interés, personas que merecen la muerte. Sin embargo, aún así, Dios me amó de esta manera. En estas breves palabras está el corazón de Dios. ¿Cuánto nos habrá amado para entregar a su propio Hijo como sacrificio expiatorio capaz de perdonar nuestros pecados? Todos. Lo que Dios nos dio no fue algo que le sobraba o que nos dio gratuitamente. Fue todo lo que Él tenía. El amor más preciado del cielo, el dolor más profundo y desgarrador. Él desgarró el cuerpo de su Hijo unigénito Jesucristo y nos lo entregó. Ese amor no fue solo un sentimiento, sino una acción. Él no expresó su amor por nosotros solo con palabras, sino que entregó a su Hijo unigénito Jesucristo como sacrificio por nosotros. Cuando su Hijo fue desgarrado, clavado y escupido, Dios no apartó la mirada desde el cielo. Dios soportó junto a Él cada momento de ese sufrimiento. Esto fue para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos, este es el núcleo y el corazón del Evangelio. Dios nos dice así: para no abandonarte, entregué a mi Hijo Jesucristo a la muerte. Para salvarte, entregué mi vida sin reservas.
Este es el significado de Juan 3:16. Estas palabras no son solo una promesa, sino el clamor y el ruego de Dios. Por favor, regresa. Por favor, cree en mí, en el nombre de Jesucristo, y recibe la vida eterna. Todos, ante este amor, solo hay una cosa que podemos hacer. Es arrodillarnos conmovidos y no olvidar el amor de Jesucristo, reconociendo que Él es verdaderamente nuestro Salvador. Eso es creerlo, queridos y respetados todos. La cruz de Jesús no es simplemente un símbolo de sufrimiento, es el puente que vuelve a unir la relación rota entre Dios y la humanidad. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice lo siguiente. Leamos todos juntos una vez. Comencemos. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Amén. Jesús cargó con todos nuestros pecados y murió en la cruz en nuestro lugar, pagando así el precio del pecado. La cruz es el lugar donde se encuentran la justicia y el amor de Dios. Él odia profundamente el pecado, pero nunca abandona al pecador. Hemos sido completamente perdonados por su sacrificio y muerte y recibimos una nueva y eterna vida por su gloriosa resurrección. El día que Jesús resucitó, la tumba dejó de ser un lugar de muerte y se convirtió en el punto de partida de una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 declara, leámoslo todos juntos. Comencemos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Pablo lo dice con firmeza. Cualquiera, sin importar raza, pasado, fracasos, heridas o cualquier pecado que haya cometido, si está en Cristo Jesús. Eso significa que esa persona ya no pertenece a su antiguo yo, sino que ha entrado en un nuevo orden de vida. Estar en Cristo significa que quien cree en Jesús ha sido recreado como un nuevo ser en Él. Es decir, la persona unida a Jesucristo se separa de su antigua naturaleza pecaminosa y se convierte en un nuevo ser injertado en la vida de Cristo. Esta expresión nos recuerda la creación en el Génesis. Así como Dios creó los cielos y la tierra con su palabra, en Jesucristo Dios inicia la obra de una nueva creación. Ser una nueva criatura no significa simplemente ser una persona un poco mejorada o cambiada éticamente. No se trata de un ser humano mejorado o corregido, sino de alguien completamente nacido de nuevo, es decir, una persona recreada espiritualmente. Esta nueva creación solo ocurre en la cruz y la resurrección de Cristo. Su muerte fue el acontecimiento que puso fin a lo anterior y su resurrección fue el comienzo que abrió lo nuevo. La persona que está en Cristo participa precisamente de esa vida de resurrección y es quien recibe la salvación. Lo anterior incluye el pecado, la condenación, el miedo, las heridas del pasado y los fracasos. Todo eso fue completamente resuelto bajo la cruz de Cristo. Mirad pues. Esta palabra no es solo una exclamación, sino que en la expresión hebrea es una proclamación de que Dios está abriendo ahora una nueva realidad. La vida de la nueva criatura no está atada a la oscuridad del pasado. Ahora ya no debemos definirnos por el mero recuerdo del pecado, sino que debemos redefinirnos completamente por la inmensa gracia de Cristo nuestro Salvador. Esto es precisamente el poder del Evangelio. Queridos y respetados todos, Jesús no es simplemente quien nos rescató del pecado. Él es quien inició una nueva humanidad. En Él somos recreados y en el momento en que creemos en Él, nuestra vida toma un rumbo completamente nuevo. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús dice lo siguiente. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Comencemos. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Amén. Jesús dijo con gran autoridad, yo soy la resurrección y la vida. Dijo que quien verdaderamente cree en estas palabras y vive, no morirá jamás, sino que tendrá vida eterna. Estas palabras no son simplemente una ficción ni palabras de consuelo. Es una declaración que cambia la estructura fundamental de la vida. En el momento en que, estando vivos, creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, la muerte deja de ser el final y se convierte en el camino a la salvación, y la desesperación no es el destino final, sino un nuevo comienzo.
En este mundo, nuestro cuerpo físico se debilita y el mundo se vuelve cada vez más oscuro, pero el alma de quien cree en Jesús nunca muere. Esto es porque la vida eterna y abundante ya está plenamente presente en Jesús, nuestro Salvador. Su vida divina habita en nosotros y nuestra alma, arraigada y segura en Él, nunca morirá espiritualmente ni será separada de su amor. Entonces, hoy solo hay una cosa que debemos hacer. Cree en Jesucristo. Permanece en Él. Cuando Él regrese, todos resucitaremos con cuerpos glorificados y nunca más moriremos. Con una vida que no muere, veremos el rostro de Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra donde Él habita con nosotros. La salvación es la obra de Dios en la que la primera creación, destruida por el pecado, es restaurada como una nueva creación en Jesucristo. La imagen de Dios, perdida en Edén, es recuperada en la cruz y la vida perdida es resucitada a través de la resurrección. Queridos y respetados todos, en el mensaje de hoy no solo hemos visto la historia de la creación y la caída del ser humano, debemos comprender el corazón de Dios que fluye a lo largo de toda la historia. Dios, al crear al ser humano en el principio, dijo que era muy bueno a sus ojos. Esto no fue simplemente una expresión de admiración, sino una confesión de amor. El ser humano fue creado a imagen de Dios para tener comunión con Él, alabarle y vivir para su gloria. Sin embargo, a causa de ese pecado, nos alejamos de Dios, le robamos su alabanza y entregamos la gloria no a Dios, sino a los ídolos. A pesar de todo, Dios no nos abandonó. Más bien, el corazón de Dios hacia el pecador ardió con un dolor más profundo y al mismo tiempo con un amor aún mayor. Por eso Dios entregó a su Hijo unigénito, Jesucristo, en la cruz por nosotros. El corazón de Dios no es juzgarnos para acabar con nosotros, sino salvarnos y adornarnos como su amada esposa. Ese es el inmenso corazón de amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, deseo profundamente que conozcamos el verdadero corazón de Dios que nos llama de nuevo al sagrado lugar de la alabanza, el corazón de Dios que nos restaura completamente como sacerdotes reales, el amor eterno del Padre que quiere prepararnos cuidadosamente como la novia pura del Cordero. Por eso, la adoración y la alabanza sincera que ofrecemos hoy no son simples rituales vacíos, son actos genuinos que responden al corazón amoroso del Padre Dios. Dios sigue llamándolos incluso ahora mismo. Hijo mío, hija mía, regresa, ven a mis brazos protectores, yo te salvaré. Un santo no es simplemente alguien que asiste a la iglesia. Un santo es un ser creado a imagen de Dios, que ha sido limpiado de sus pecados por la sangre de Jesucristo y ha recuperado la imagen de Dios. Un santo es alguien que en Cristo recupera la autoridad de dominio perdida por la caída y vive en adelante como un rey y sacerdote. El santo no sigue los métodos del mundo, sino que sirve y gobierna según la voluntad de Dios, guiando toda la creación hacia el Señor. Por lo tanto, un santo es alguien que posee la ciudadanía celestial y vive en la tierra portando la fragancia del reino de los cielos. Aunque vive en este mundo, el hogar de su corazón está en el nuevo cielo y la nueva tierra. Ellos incluso en medio de lágrimas y sufrimiento miran al cielo y creen en la palabra de Dios que dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y viven como personas felices. Queridos y respetados todos, cuando Dios creó el mundo dijo que era muy bueno a sus ojos. Sin embargo, ese mundo perfecto fue destruido por el pecado de la gente. Las personas creadas a imagen de Dios dejaron de seguir voluntad de Dios, comenzaron a vivir según deseos. ¿Cuál es el resultado de ese pecado? Es la muerte, la separación y la oscuridad del alma. Pero el Señor realmente vino a buscarnos en medio de esa profunda oscuridad para rescatarnos. En la cruz Él cargó con todos nuestros pecados y derramó su preciosa sangre, diciendo con gran compasión: Padre Celestial, perdónalos porque realmente no saben lo que están haciendo. Esa sangre es la sangre de la creación que nos renueva, la sangre de la restauración y la sangre de la salvación. Ustedes deben creerlo firmemente mientras vivan. Hoy Dios nos habla hoy. Ahora rasguen su corazón y vuélvanse completamente a mí. Arrepintámonos de verdad. Confesemos que no hemos creído en el nombre de Jesucristo. Arrepintámonos.
El arrepentimiento es el camino para restaurar por la fe el regreso a Jesús. No se trata de luchar por cambiar con nuestras propias fuerzas, sino de arrodillarnos ante la cruz de Jesucristo y decir: Señor, yo no puedo hacer nada. Soy alguien que no puede creer absolutamente que Jesús es mi Salvador. Cuando oramos pidiendo al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos dé la fe para creer en Jesucristo, entonces podemos creer en Jesucristo. Hoy nuestro problema no es tanto el pecado, sino que nuestra fe se ha enfriado. Decimos que creemos en Jesús, pero en realidad no confiamos en Él. Decimos que amamos profundamente a Jesús, pero nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos vivir una vida plena y satisfactoria sin Él, y vivimos solo mirando al dinero y a las posesiones materiales. Ahora debemos volvernos atrás. Si la fe no se restaura, incluso el arrepentimiento terminará siendo solo una formalidad. Hebreos 11:6 dice lo siguiente. ¿Leemos todos juntos? Comencemos. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. La fe en Jesús es precisamente el punto de partida del arrepentimiento. Cuando la fe revive, nuestras lágrimas se renuevan, y cuando la fe se restaura, nuestra adoración vuelve a encenderse. Y cuando esa fe cobra vida, volveremos al lugar de gloria, al propósito de la creación, caminando junto a Dios. Queridos y respetados todos, en este momento les animo a humillar su corazón ante el Señor y arrepentirse. Les animo a restaurar la fe que se ha derrumbado. No quiero que miren al mundo, ni al dinero, ni al poder y la autoridad de este mundo, sino que vuelvan a mirar a Jesucristo. Él los renovará completamente. Por eso, en este preciso momento, les animo a restaurar y fortalecer su fe. Vuelvan a Jesús, su Salvador. Él cubrirá tus pecados, renovará tu espíritu y recreará tu vida. Ahora debemos levantarnos del lugar donde hemos caído. Debemos levantarnos de nuestro lugar de lágrimas con fe. Jesús dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esta palabra no es solo una profecía futura, sino una realidad que ya se está cumpliendo en quienes creen en este mismo momento. Quien está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso espero que este culto de hoy sea un momento muy hermoso de recreación. Espero que este sea un tiempo en el que la fe vuelva a revivir, el amor se encienda de nuevo y la adoración recupere su pureza. Cuando seamos restaurados en el Señor, nuestras familias serán restauradas, la iglesia cobrará vida y el mundo cambiará. Ahora el Señor los llama a ser su pueblo de la nueva creación. No vivan más como esclavos del pecado, sino vivan como sacerdotes reales que reflejan la luz del cielo en esta tierra. No se dejen oprimir por los valores del mundo, sino vivan en esta tierra con la esperanza celestial. Donde quiera que pisen sus pasos, los corazones que estaban muertos volverán a la vida, la oscuridad retrocederá y la gloria de Dios se manifestará. Hoy el Señor les da un nombre nuevo. Ya no soy una persona del mundo, sino un hijo del cielo. Él dice que ya no eres un fracasado, sino mi amado hijo. Ya no serás recordado como un pecador del pasado, sino como alguien completamente creado de nuevo en mí. Recibe con plena fe esta maravillosa declaración de gracia. Y espero que en esa fe hoy sigan a Jesús, se mantengan firmes en su palabra y caminen con valentía hacia el reino de Dios. Con esto concluyo mis palabras finales. Bendigo para que en esta semana la paz y la armonía abunden en sus hogares. Bendigo para que en sus corazones rebose una alegría incontenible. Espero que en su camino abunde el amor perfecto de Dios. Proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta gracia, poder y bendición llenarán abundantemente a todos nosotros. Oremos juntos. Padre Dios, lleno de amor y gracia, te damos gracias por permitirnos comprender hoy, con un corazón abierto y agradecido, el significado de la fe en Jesucristo, nuestro Salvador y guía eterno. Permítenos, al estar ante tu palabra, que nuestra debilidad y pecado se hagan evidentes y haz que reconozcamos y confesemos que por nuestras propias fuerzas jamás podríamos alcanzar la salvación.
Señor, ahora deseamos fervientemente dejar nuestros corazones delante de ti, dejando a un lado mis propios pensamientos, mis deseos más profundos, todas las esperanzas mundanas que anhelo y deseo, reconociendo que solo Jesús puede verdaderamente salvarme de la muerte. Bendícenos, Señor, para que podamos vivir en la fe inquebrantable de que Jesucristo es nuestro Salvador. Te damos gracias porque a través de tu santa palabra hoy nos permites comprender el profundo y eterno amor de Dios, quien amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. A nosotros que estábamos derrumbados por el pecado y atrapados en la oscuridad, nos has abierto la puerta de una nueva vida a través de la cruz de Jesucristo y nos has concedido la gracia de renacer como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Señor, recibe toda la gloria solo tú. Y ahora concédenos la gracia de poder vivir con fe en ti. Señor, confesamos que aún permanecemos en los hábitos viejos y aunque conocemos tu amor, hemos vivido olvidándolo. Señor, no permitas que sigamos aferrados a lo antiguo y así como dijiste, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Haz que nuestros pensamientos, palabras y vidas se renueven completamente en ti. Permítenos fijar la mirada en Jesucristo, nuestro Creador, y haz que reflexionemos sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Haznos comprender que, aunque busquemos respuestas a estas preguntas en innumerables libros o en la historia del mundo, no podremos encontrarlas allí, sino que todo lo que vemos está registrado en la Biblia. Concédenos vivir con fe en Jesucristo, quien nos creó. Ahora, para que podamos disfrutar de una vida real como reyes y sacerdotes en la nueva creación. Para salvarme a mí, que estaba muriendo, Jesús Cristo vino a esta tierra a morir. Que la gracia de Jesús Cristo y el gran amor de Dios, quien me amó tanto que entregó a su único Hijo unigénito, Jesús Cristo, hasta la muerte y la comunión, inspiración y guía del Espíritu Santo, quien hoy también viene a nuestras almas que siguen perdidas en el pecado y no creen en el nombre de Jesús Cristo y nos permite conocer que Jesús Cristo es nuestro Salvador. Estén con cada alma reunida aquí que hoy a través de esta palabra toma una nueva decisión y avanza decidido a vivir solo en el nombre de Jesús Cristo. Que la gloria, la majestad, el poder, la autoridad y la bendición de nuestro Señor Jesucristo estén con sus almas desde la eternidad pasada, ahora y por siempre jamás. Amén.